Tercera noche en este esfuerzo de Santa Convocatoria. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia, caluroso, cariñoso, de parte de la Iglesia Central de Culiacán. Estamos en una semana de reencuentro, de consagración, de entrega, de fidelidad delante de nuestro Dios. Y empezamos el domingo. Ayer lunes tuvimos una segunda temática y hoy estaremos presentando la tercera temática de este ciclo especial de Santa Convocatoria. Quiero agradecer porque abres tu casa a través de la sintonía de los programas por medio de Facebook o de YouTube. Gracias por dejarnos llegar a casa, pero sobre todo, gracias también por ser parte de esta familia, de esta comunidad. Y quiero animarte, invitarte para que nos apoyes dándole un clic allí al compartir en esa flechita para que conozcan otras personas. Compártelo con tus contactos, ya sea del mismo Facebook, de tus contactos de WhatsApp, e invítales. Todos necesitamos un poco más de Cristo Jesús. Tanto ha hecho Él por nosotros que vale la pena dedicarle un momento y un espacio a conocerle mejor y a escuchar su voz. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les voy a invitar, como siempre, y cada una de estas transmisiones, para que hagamos una oración, para que sea Dios quien haga control de este momento, de este tiempo, de este espacio y de este programa, de tal forma que con su presencia se logre el objetivo. Inclinemos el rostro y hagamos una oración. Bondadoso y eterno, gracias, mi Dios, porque tú nos amas, nos has dado vida y hemos avanzado en la semana hasta el día martes, hoy, Señor. Te quiero rogar, por favor, que tú puedas hacerte presente en esta transmisión. De tal manera, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y corazón y a través de él las palabras que hoy van a ser pronunciadas, leídas de tus sagradas escrituras, queden grabadas con tinta indeleble en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, que a través de este encuentro contigo, de este momento de reflexión, de estudio de tu palabra, nuestros corazones puedan ser reconsagrados a ti y tu amor y lo que tú eres enamore más nuestros corazones, Señor. Por favor, bendice cada hogar de los que están conectados allí a la distancia. Permíteles sentir el gozo de Cristo Jesús y, Padre, a nosotros regálanos la certeza de estar bajo tu presencia y tu dirección. Por rogarlo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, durante esta semana hemos insistido en que compartamos algunas necesidades, si así lo tienes a bien hacerlo, y lo puedes hacer a través de las cajas de diálogo, ya sea en la plataforma de Facebook o de YouTube, y entonces estaremos haciendo bandos de oración por cada una de esas peticiones, nombres de ustedes, necesidades específicas, y bueno, eso sin quitar el espacio más importante que es la palabra de Dios. Ese es el epicentro de este programa y el motivo por el cual nos estamos reuniendo durante esta semana. El estudio de la palabra, y Dios ha escogido al contador Abel Rojas para que sea quien trace estos mensajes y a través de él como instrumento divino Dios llegue a nuestros corazones. El contador Abel, les mencionaba, es tesorero de nuestra asociación de Sinaloa y hablaba un poquito de la familia de él el día de ayer. Bueno, un dato más interesante es que él creció y se desarrolló en el seno de un hogar ministerial. Su padre fue pastor de la iglesia adventista. Así que, pues con ese amor por la iglesia y esa semilla del evangelio sembrada, decide servir a la obra a través de la administración en la iglesia y hoy está con nosotros. Pero antes de que le demos la palabra, quiero invitarle a que suba el volumen a su dispositivo. Vamos a cantar nuestro canto tema que preparará nuestro espíritu y terminando estaremos estudiando la palabra de Dios. Cantemos juntos este precioso himno. Estrellas, la luna y el sol, y es que todo procede de él. Y he propuesto en mi corazón ser un buen mayordomo leal, de cuidar lo que él puso en mí para administrar.
Muy buenas tardes, apreciados amigos, hermanos. Nuevamente es un gusto poder saludarles en esta hora a través de este medio. Quiero, como lo hemos hecho durante las 2 noches anteriores, invitarles nuevamente a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Amoroso Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque nos das el privilegio de abrir tu palabra. Queremos rogar, Señor, que estés con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Esta noche o esta tarde el tema lo he titulado Dios siempre es fiel. Y de eso podemos estar seguros. Hoy en día la fidelidad no es una cualidad que abunde en la sociedad. Hay muchas personas que no son fieles en lo más mínimo. Sin embargo, Dios siempre es fiel. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 56, dice de la siguiente manera: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Qué hermosas palabras, porque vemos cómo Dios de una u otra manera siempre permanece fiel a su palabra. Él promete y cumple. Decía hace un momento atrás, aún en una sociedad en la cual no está acostumbrada ya a ser fiel, el Señor permanece fiel hacia cada uno de nosotros. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes 2 historias en las cuales podemos ver el ejemplo de la fidelidad de nuestro Dios. Hay muchas en la Biblia, sin embargo, yo he escogido estas 2 anécdotas o historias en las cuales podemos ver la fidelidad de nuestro Dios. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 8, el versículo 2 en adelante. Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 en adelante. Dice el versículo 2: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3: Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Versículo 4: Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Versículo 6: Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Verso 9: Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Jehová Dios había prometido muchos años antes a Abraham que le daría esta tierra por heredad. Dios le dijo a Abraham: sal de esta tierra, de tu heredad, de la tierra de tu parentela, y yo te mostraré a dónde debes de ir. El Señor le había dicho a Abraham que iba a ser el padre de una gran nación y que la tierra de Canaán iba a ser suya. Cuando esto sucede muchísimos años después de esa promesa que Dios hizo a Abraham, el pueblo de Israel está a la entrada de esa tierra prometida. Y Dios mantuvo su promesa y le dice: esta es la tierra. Habrá arroyos, habrá cebada, habrá trigo, habrá muchas cosas. Comerás el pan sin escasez. Y entonces, hermanos, bendecirás, le dice Moisés al pueblo, a Jehová tu Dios por la buena tierra
que te habrá dado. Dios le hizo la promesa al pueblo de Israel. Y de esa manera nosotros podemos ver cómo muchos años después, cientos de años después, Dios cumplió su promesa. Dios fue fiel. Y esto lo vemos también en el libro de Nehemías, el capítulo 9, Nehemías capítulo 9, Esdras, aunque el libro es de Nehemías, pero Esdras está orando a Dios. Y en el capítulo 9 de Nehemías, Esdras empieza a decirle a Dios cuántas cosas ha hecho por el pueblo de Israel. Y en el versículo 5 empezamos a ver lo que Nehemías está diciéndolo a Dios, de cómo Dios ha sido fiel y cómo Él se comprometió y cumplió lo que había dicho que iba a hacer. Dice el versículo 5: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Y dice Esdras: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares, todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Versículo 7: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo, dice Esdras. Verso 9: miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Versículo 11: dividiste el mar delante de ellos y pasaron en medio de él en seco, y sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Versículo 13: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Versículo 14: y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Versículo 15: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Versículo 16: mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos, y no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú, Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Fíjense, amigos y hermanos, hago una pausa aquí en esta lectura, porque Esdras está reconociendo todas las maravillas que Dios ha hecho por cada uno de los integrantes del pueblo de Israel. Cómo los sacó de Egipto, cómo llamó a Abraham y cómo milagrosamente hizo descender pan del cielo, sacó agua de la peña. Pero hermanos,
el pueblo de Israel aún así siempre le dio la espalda a Dios. A pesar de Dios ser fiel hacia ellos, ellos siempre buscaron la manera de darle la espalda a Dios. Y dice el versículo 19, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles en camino por el cual habían de ir. Versículo 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Versículo 21. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Hace algunos años atrás me tocó estar en un campamento de vida primitiva, en un campamento de guías mayores, pastor. Y amigos, hermanos, durante uno de los días nos tocó caminar por ahí 12 kilómetros nada más. No sé de dónde aquí sean 12 kilómetros, tal vez la salida a Mazatlán, no sé, 12 kilómetros, amigos y hermanos. Esa noche regresé yo a mi casa y cuando me quité los tenis, porque se me ocurrió la grandísima idea de llevar tenis a una caminata en el cerro, regresé con los pies ampollados. No recuerdo en cuál, pero en uno de los pies traía 3 ampollas y en el otro traía 2. 12 kilómetros nada más. Y al pastor ya le dio risa, a mí también. Pero amigo y hermano, lo que te quiero decir con esto es que el pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto y con sandalias. Ni siquiera eran tenis, eran sandalias en el desierto. Y por la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel, amigo y hermano, sus pies nunca se hincharon, ni sus vestidos envejecieron. Esa es la clase de Dios que tú y yo tenemos. Tardo para la ira, grande en misericordia. Aunque tú y yo le fallemos, Él sigue siendo fiel hacia cada uno de nosotros. Por esa razón, amigo, hermano, tenemos que entender el hecho de que Dios siempre está dispuesto a cuidar de nosotros. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y más adelante, ahí en ese mismo Salmo 91, dice el salmista, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Esa es la clase de Dios que tú y yo tenemos. Ese es el Dios que nos cuida, el que dice que va a cuidarnos, que va a estar con nosotros, lo promete y lo cumple. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Nuevamente, Salmo 46, el salmista exclama, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Jehová dice, Dios te dice, estad quietos, conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y termina el Salmo 46 diciendo, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué tremendas palabras, hermanos, de fidelidad. Dios promete cuidarnos y Dios lo hace, Dios lo cumple. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Y este mismo salmo termina: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ese es el Dios fiel, hermanos, que tú y yo tenemos. Ese es el Dios fiel que ante todas tus dificultades, Él va a estar ahí, listo, para que tú y yo podamos confiar plenamente en Él. Si hoy en día, en la actualidad, las personas tienden a defraudarnos, la confianza ya no es tan fácil de obtener, amigo, hermano, yo te puedo asegurar que solo en Cristo Jesús encontraremos fidelidad. Dios es siempre fiel. Daniel capítulo 3, vamos rápidamente a otra de las historias que quería compartir con ustedes en esta tarde. Daniel capítulo 3 es una historia muy, muy hermosa de cómo Dios guarda y cuida a sus hijos y promete estar con ellos. Daniel capítulo 3, dice la palabra de Dios a partir del versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y entonces, amigos y hermanos, nosotros encontramos en esta historia que Nabucodonosor quería que esta estatua fuese un reflejo de sí mismo y del poderío de su reino. Y entonces él quería que todo mundo reconociera esa estatua y entonces se arrodillaran ante ella reconociendo que era él el poderoso. Y llamó a muchos de los pueblos de los cuales formaban parte de este reino de Babilonia. Y mandó que al sonido de la música todas las personas que estaban en ese lugar doblaran sus rodillas y entonces se inclinaran ante esta estatua. Y el que no lo hiciera, en el versículo 6, cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. No solo Nabucodonosor estaba yendo en contra de Dios, sino que también quería que la gloria fuese para él. Y entonces él dice: quien no lo haga, quien no se postre y adore a esta imagen, va a ir al horno de fuego. Y en ese lugar, en ese momento, amigos y hermanos, había 3 varones que decidieron ser fieles a Dios, que decidieron confiar que Dios iba a ser fiel con ellos también. Y entonces, en el versículo 12, se nos dice que llegaron unas personas y empezaron a decirle a Nabucodonosor: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado y no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Cuando Nabucodonosor escuchó esto, inmediatamente se airó, se enojó. ¿Cómo puede ser posible que no estén adorando mi imagen? Y los manda a llamar. Y entonces les dice en el versículo 14: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la música, de la bocina, de la flauta, etcétera, adoréis la estatua que yo he hecho? Y entonces en el versículo 16, amigos y hermanos, vemos cómo los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, le dijeron los jóvenes. Y miren lo que dice el versículo 17: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
Qué tremendo, porque en esta situación, amigos y hermanos, pues tú puedes decir, vamos a hacernos poquito de la vista gorda, y para que el rey pues ya últimamente no nos diga nada, vamos a doblar la rodilla. Pero amigo y hermano, Dios claramente dijo, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y en el siguiente versículo dice, y no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas, porque yo soy un Dios celoso, fuerte. Y Dios pide fidelidad de nuestra parte. Dios va a ser fiel contigo y conmigo, pero nosotros también necesitamos ser fieles a Él. Y los jóvenes hebreos, hermanos, a pesar de la circunstancia en la que se encontraban, a pesar de que había una situación difícil, porque su vida estaba en riesgo, porque los iban a aventar al horno de fuego, ellos le dicen al rey con tal certeza: el Dios o nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y miren todavía, hermanos, versículo 18 dice, y si no, es decir, nosotros estamos seguros que nuestro Dios nos puede librar. Pero el versículo 18 dicen los jóvenes, y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amigos y hermanos, qué confianza tenían estos jóvenes. Ellos sabían que Dios podía librarlos, pero aunque no lo hiciera, aún y si no lo hacía, porque los jóvenes no lo sabían si los iba a librar o no, pero ellos dijeron, y aunque no lo haga, no vamos a obedecer a tu mandato. Y en esto, hermanos, nosotros podemos entender lo que dice la palabra de Dios: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tremendo, amigos y hermanos, porque entonces echaron a los 3 jóvenes al horno de fuego ardiendo. En el versículo 20 dice que mandó hombres vigorosos que tenían en su ejército y que los atasen y los aventasen al horno. Versículo 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Verso 22, y como la orden del rey era apremiante y le habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Es decir, los que fueron a aventarlos al horno de fuego cayeron fulminados. Y dice el versículo 23, y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 24, aquí está el milagro, amigos y hermanos. El rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente de su silla y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Versículo 25, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y dice el versículo 27 antes: se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Dios es fiel. Dios cuidó a sus hijos que decidieron ser fieles a Él. Y entonces en el versículo 18 Nabucodonosor les dice: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego,
que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hermanos, Nabucodonosor tuvo que reconocer que Dios sigue siendo Dios. Y ese Dios, amigos y hermanos, es el Dios fiel que tú y yo tenemos que confiar. Es el Dios en el cual tú y yo tenemos que descansar, porque Él está listo para cuidarnos. Si Él prometió, lo va a cumplir. La hermana White en Profetas y Reyes, página 375, menciona: mediante la liberación de sus fieles siervos, el Señor declaró que está de parte de los oprimidos y reprende a todos los poderes terrenales que se rebelan contra la autoridad del cielo. Los 3 hebreos declararon a toda nación de Babilonia su fe en aquel a quien adoraban. Confiaron en Dios. En la hora de su prueba recordaron la promesa: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y de una manera maravillosa, su fe en la palabra viviente fue honrada a la vista de todos. Las nuevas de su liberación admirable fueron transmitidas a muchos países por los representantes de las diferentes naciones que Nabucodonosor había invitado a la dedicación. Mientras la fidelidad de sus hijos, Dios fue glorificado en toda la tierra. Como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia, dice la hermana White, de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá en medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación. Sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Él. Dios siempre es fiel. Necesitamos entender eso. Dios siempre es fiel. Permita a Dios, amigo y hermano, que podamos estar del lado de Dios, que podamos ser fieles a ese Dios que siempre es fiel para con cada uno de nosotros. Dios, exclamó Moisés, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios siempre es fiel. Permita a Dios, amigo y hermano, que tú y yo podamos confiar plenamente en ese Dios, que como nunca defraudó al pueblo de Israel hasta que lo llevó a la Canaán terrenal, y que como estuvo con los jóvenes hebreos y como tantas otras personas ha estado a través de las edades, podamos seguir confiando que estará con nosotros, que Él seguirá siendo fiel, que Él seguirá cumpliendo sus promesas hasta que regrese por segunda vez. Permita a Dios que tú y yo podamos permanecer tomados de su mano, sabiendo que su fidelidad es grande para con cada uno de nosotros, y entendiendo que tú y yo también necesitamos ser fieles a Él, para que de esa manera siempre, como los jóvenes hebreos y como el pueblo de Israel, podamos gozar de su protección y su fidelidad. Que el Señor nos bendiga en esta hora, que podamos entregar nuestra vida completamente a Él, y que de esa manera podamos siempre gozar de su protección y su cuidado, sabiendo que Él sigue siendo fiel, que Él es Dios y sigue siendo Dios para todos y cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, amigos y hermanos, en esta hora. Nuevamente terminaremos con una oración para cerrar este estudio de la palabra de nuestro Dios.
Amoroso Padre que estás en la altura de los cielos, gracias te damos, Señor, porque a pesar de ser indignos, gracias porque a pesar de que somos pecadores, tú sigues siendo fiel. Gracias porque siempre estás al pendiente de cada uno de nosotros. Gracias porque siempre nos has cuidado. Gracias porque siempre has abierto camino donde no lo hay. Queremos rogarte, Señor, que como has estado con tus hijos en el pasado, lo sigas estando ahora y que lo sigas estando en el futuro hasta que vuelvas por segunda vez. Ayúdanos, Señor, a corresponder esa fidelidad de tu parte, que también podamos ser fieles a ti, Señor, que también podamos entregarte nuestra vida y que podamos ser un digno ejemplo, Señor, de que Cristo Jesús mora en nuestros corazones. Gracias por tus bendiciones. Queda con mis amigos y hermanos en lo que resta de esta noche, Señor, y sé con cada uno de nosotros. Síguenos cuidando y protegiendo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. qué bonito mensaje de verdad, recordando que Dios es fiel. Sería muy interesante que allí en casita hoy, antes de dormir, en una reunión con la familia, en casa, antes de descansar, enumeraran qué cosas ha hecho Dios mostrando su fidelidad en cada una de nuestras vidas. Gracias por habernos acompañado. Nuevamente les invitamos mañana a 7 de la noche. Estamos en una semana especial y tu presencia es importante. Dios nos ha convocado, una santa convocatoria, con el objetivo de recordarnos cuán hermoso es Él, cuánto anhela nuestra salvación. Ojalá podamos responder a ese llamado mañana nuevamente. E insisto en que puedas compartir con familiares, amigos, compañeros de trabajo e incluso con miembros de iglesia que conozcas y que quiera que se unan a estas transmisiones. Dios les acompañe, tengan una bonita noche. Mañana, primero Dios, nos volveremos a ver.